Hoy vamos a revelar la verdad detrás de la sonrisa de Shakira. Un problema de salud casi destruyó su carrera para siempre. La estrella de la música que conoces ya pasó hambre, durmió a la intemperie y lloró sola, lejos de los escenarios. Esta es una historia que nadie tuvo el valor de contar. ¿Qué realmente le pasó a Shakira? Ahora vas a descubrir la dolorosa verdad que cambiará para siempre la forma en que ves a esta cantante. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Hija de William Mebarak, un inmigrante libanés, y Nidia Ripoll, una colombiana con raíces italianas y españolas, creció en un hogar lleno de contrastes. La familia vivía momentos de prosperidad gracias a los negocios del padre, pero también enfrentaba periodos de inestabilidad financiera. Esas idas y venidas marcaron la infancia de Shakira, que aprendió desde pequeña a lidiar con altibajos. A los 4 años Shakira mostró un talento especial para la música. Su voz vibrante y única encantaba a quien la escuchaba. Inspirada por la cultura árabe de su padre, se enamoró del sonido del derb, un tambor del Oriente Medio que marcaba el ritmo de sus juegos. En la escuela sus compañeros la llamaban la niña de la voz de vibrato, un apodo que mezclaba admiración y curiosidad. Su creatividad también destacaba. A los 7 años escribía poesías que expresaban sus sentimientos más profundos con palabras simples pero llenas de emoción. Sin embargo, detrás de su talento había una sombra. Cuando Shakira tenía 8 años, su hermano mayor murió en un accidente de moto. La pérdida sacudió a la familia, dejando cicatrices en la niña. El dolor por su hermano se mezclaba con la nostalgia de tiempos mejores, cuando la vida parecía más ligera. Esas emociones comenzaron a moldear su forma de ver el mundo. Las poesías que escribía adquirieron un tono melancólico, como si intentara entender la vida a través de las palabras. La música se convirtió en su refugio. En casa, el sonido del derb y las canciones tradicionales colombianas se mezclaban, creando un universo donde Shakira se sentía libre. Cantaba para sí misma, para la familia y a veces para los vecinos, que se sorprendían con la pequeña de voz poderosa. Su padre, al notar su don, la animaba constantemente, diciendo que tenía algo especial que el mundo necesitaba escuchar. La infancia de Shakira fue una mezcla de alegría, descubrimiento y tristeza. Las dificultades económicas le enseñaron a valorar lo importante, mientras la pérdida de su hermano la hizo madurar rápido. Su conexión con la música crecía cada día. Cada poesía escrita, cada nota cantada parecía llevar un pedazo de su alma. No lo sabía, pero esos momentos difíciles construían la base de una carrera que cambiaría su vida. Lo que Shakira no imaginaba era que los retos apenas comenzaban. La niña de Barranquilla, con su voz vibrante y un corazón lleno de sueños, pronto enfrentaría obstáculos mayores. Por ahora cantaba, escribía y soñaba, sin saber que el mundo estaba a punto de descubrir quién era. La vida de Shakira, que ya cargaba el dolor por la pérdida de su hermano, enfrentó otro golpe duro. A los 8 años su padre William perdió todo el dinero en negocios fallidos. La familia, que antes vivía con comodidad, vio todo cambiar de repente. Tuvieron que vender los muebles para pagar deudas. La casa espaciosa dio paso a un apartamento pequeño, donde el espacio era reducido y las preocupaciones constantes. Los días se volvieron una lucha diaria. Los padres contaban monedas para comprar comida y a veces pedían ayuda a parientes lejanos. Shakira veía a su padre, antes confiado, ahora abatido, intentando ocultar la tristeza. La madre Nidia mantenía a la familia unida con amor y determinación. Estas dificultades le enseñaron a la niña el valor del esfuerzo y la resiliencia. Pero en medio de todo, la música seguía siendo su escape. Cantaba bajito en su cuarto, imaginando un futuro mejor. En la escuela llegó otra decepción. Shakira soñaba con entrar al coro, pero los profesores la rechazaron. Dijeron que su voz era extraña, como el balido de una cabra. Eso dolió profundamente. En lugar de apoyo, encontró críticas. Sus compañeros, crueles como pueden ser los niños, comenzaron a imitarla en los pasillos. Reían y hacían sonidos burlones, convirtiendo su talento en motivo de risa. Shakira se sentía sola, preguntándose si su voz valía algo. A pesar de las lágrimas, el apoyo de su familia nunca faltó. Su padre, en especial, era su mayor defensor. Le decía que su voz era especial y que no debía escuchar a los demás. Esas palabras la motivaban a seguir. En vez de rendirse, usaba el dolor para crear. Empezó a escribir canciones en su diario, hablando del hermano que se fue y las dificultades en casa.
Las letras salían llenas de emoción como una forma de sanar su corazón roto. La escritura se volvió su terapia. Cada verso era un modo de procesar la tristeza transformando el sufrimiento en algo hermoso. Shakira notaba que cuanto más dura era la vida, más profundas se volvían sus canciones. Cantaba sola practicando el vibrato que tanto destacaba. Poco a poco entendía que ser diferente no era una debilidad, pero aún necesitaba probarlo para sí misma. Esos años de lucha moldearon a Shakira profundamente. La crisis económica le enseñó humildad mientras los rechazos en la escuela la prepararon para críticas futuras. Su diario lleno de canciones sobre pérdida y esperanza era el inicio de un camino mayor. Pero los desafíos no terminaban ahí. Pronto descubriría que debía luchar aún más para ser escuchada. Mientras tanto, en el barrio de Barranquilla los rumores sobre una niña con voz única comenzaban a correr. Shakira, sin saberlo, estaba a punto de dar los primeros pasos hacia el reconocimiento. La perseverancia de su padre y su propia determinación la empujaban hacia adelante incluso cuando todo parecía en contra. A los 10 años Shakira comenzó a transformar el dolor en fuerza. Las dificultades en casa y los rechazos en la escuela no la hicieron rendirse. Al contrario, decidió mostrar al mundo que su voz tan criticada era especial. En el barrio de Barranquilla empezó a presentarse en eventos locales como fiestas, ferias y pequeños concursos. Su voz vibrante con ese tono único captaba la atención. Lo que antes era motivo de burla ahora se convertía en aplausos. Las presentaciones eran simples. A veces cantaba acompañada solo por una guitarra o una cinta con música de fondo. Pero su energía en el escenario era contagiosa. Los vecinos que antes veían solo a una niña tímida comenzaron a reconocer su talento. Decían que esa chica tenía algo diferente. Poco a poco Shakira entendía que su voz, con el vibrato que sus compañeros se burlaban, era lo que la hacía especial. Ese descubrimiento trajo un nuevo brillo a sus ojos. El dolor por la pérdida de su hermano y las dificultades económicas seguían presentes, pero Shakira aprendió a usarlas como combustible. Cada presentación era una oportunidad para convertir críticas en elogios. Escribía canciones inspiradas en sus vivencias, mezclando la nostalgia de una infancia feliz con la dura realidad del presente. Sus letras hablaban de esperanza, de lucha, de soñar incluso cuando todo parecía imposible. Era como si la música diera sentido a su vida. El apoyo de su padre William fue clave. Él la llevaba a las presentaciones a menudo en un carro viejo que apenas funcionaba. Aunque tenían poco dinero, él creía que su hija podía llegar lejos. La madre Nidia cosía ropa sencilla para las actuaciones, asegurando que Shakira subiera al escenario con confianza. Esa unión familiar le daba a la niña el valor para enfrentar cualquier obstáculo. Shakira también empezó a cambiar cómo veía los desafíos. En lugar de sentirse víctima del bullying o las dificultades, decidió que cada problema sería una oportunidad. El rechazo en el coro escolar le enseñó a no depender de la aprobación de otros. Las crisis en casa le enseñaron a valorar cada pequeño logro. Su fuerza de voluntad crecía cada día y se prometió transformar su vida a través de la música. En el barrio el nombre de Shakira comenzaba a conocerse. Pequeños periódicos locales publicaban notas sobre la niña de voz poderosa. Pero ella sabía que el camino al éxito sería largo. Las presentaciones en Barranquilla eran solo el comienzo. Cada show la hacía más confiada, más preparada para enfrentar al mundo. Su voz, antes motivo de vergüenza, ahora era su mayor arma. Mientras cantaba en una fiesta local bajo luces improvisadas en un escenario de madera, Shakira no imaginaba que alguien importante estaba a punto de notarla. El destino, que hasta entonces parecía tan cruel, comenzaba a abrir nuevas puertas. Pero lo que vendría después exigiría aún más valor y determinación. A los 11 años Shakira brillaba en los escenarios improvisados de Barranquilla, pero su energía parecía no tener fin. Se presentaba en hospitales, iglesias y eventos de caridad, llevando su voz única a quienes necesitaban esperanza. Sin embargo, no todo era fácil. En la escuela y en casa tenía problemas para quedarse quieta. Su mente parecía viajar todo el tiempo, saltando de una idea a otra. Los profesores se quejaban de que no prestaba atención y sus compañeros la veían como demasiado diferente. Tras varias consultas llegó el diagnóstico: trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Para Shakira la noticia fue un impacto, pero también un alivio. Por fin había una explicación para su inquietud.
En lugar de ver el TA como un problema, decidió usarlo a su favor. Su energía extra, que antes la complicaba en clase, se convirtió en una ventaja en los escenarios. Cada presentación era una explosión de movimiento y pasión, con danzas que cautivaban al público. Para controlar los síntomas, Shakira encontró aliados en la danza, la natación y otros deportes. Esas actividades ayudaban a canalizar su energía. También creó métodos creativos para estudiar. Convertía las materias escolares en canciones cortas o dibujaba mapas mentales coloridos para memorizar. Poco a poco desarrolló rutinas que organizaban su vida. Anotaba ideas en cuadernos, hacía listas de tareas y usaba la música para enfocar su mente. Su familia, como siempre, estuvo a su lado. Su padre William la animaba a ver el TA como parte de quien era, no como una limitación. La madre Nidia ayudaba a crear horarios que equilibraban escuela, presentaciones y descanso. Shakira entendía que su energía bien dirigida la hacía única. Comenzó a hablar abiertamente sobre sus dificultades, inspirando a otros niños que se sentían diferentes. Su sinceridad creaba lazos con el público, que veía en ella no solo una artista sino una persona real. Las presentaciones en eventos benéficos también la ayudaron a crecer. Cantar para pacientes en hospitales o en iglesias locales la conectaba con historias de superación. Entendía que su música podía tocar corazones y eso le daba un propósito mayor a su talento. Cada show era una oportunidad para transformar su inquietud en algo positivo, algo que hacía la diferencia en la vida de otros. Poco a poco el nombre de Shakira se extendía más allá de Barranquilla. Organizadores de eventos más grandes empezaban a invitarla y su confianza crecía. Sabía que el TA la hacía única, pero también requería disciplina. Entre ensayos, estudios y presentaciones se encontraba un equilibrio. Su voz, sus movimientos y su energía se convertían en su sello personal. Pero el camino al éxito aún guardaba sorpresas. Mientras Shakira se preparaba para un evento importante, una oportunidad inesperada estaba por cambiarlo todo. Alguien con contactos en la industria musical la observaba, listo para abrir una puerta que ella nunca imaginó. El futuro, sin embargo, traería tanto victorias como nuevos retos. A los 11 años, el talento de Shakira captó la atención de un ejecutivo de Sony Music Colombia. Tras una presentación en un evento local, la invitaron a firmar su primer contrato discográfico. Era un sueño haciéndose realidad. La familia, a pesar de las dificultades económicas, celebró la noticia con esperanza. Shakira, llena de energía e ideas, creía que ese era el comienzo de su gran viaje. En 1991, con solo 13 años, lanzó su primer álbum, Magia. Grabado con pocos recursos, el disco traía canciones escritas por ella llenas de emoción y poesía. Pero el resultado fue decepcionante, solo se vendieron 100 copias. La crítica fue dura y el público no conectó con las canciones. 2 años después vino el segundo álbum, Peligro. El fracaso se repitió. Las ventas fueron bajas y la discográfica comenzó a perder interés. Los ejecutivos de Sony cancelaban reuniones y daban señales de que ya no creían en el potencial de la joven. Shakira escuchaba comentarios desalentadores: tal vez es demasiado joven o su voz no es comercial. Sin internet ni redes sociales en esa época, el éxito dependía de las radios y las estaciones colombianas no tocaban sus canciones. La falta de apoyo afectaba la confianza de la niña, que se preguntaba si valía la pena seguir. La familia, sin embargo, nunca dejó de creer. Su padre William le recordaba que el fracaso era solo una etapa. Le decía que encontraría su camino y debía seguir cantando. Shakira se aferraba a esas palabras. Pasaba horas escribiendo en su diario, transformando la frustración en nuevas letras. La música, una vez más, era su refugio. A pesar de los tropiezos, Shakira tomó una decisión valiente: salir de gira aunque tuviera poco dinero. Con el apoyo de sus padres comenzó a planear presentaciones en ciudades pequeñas de Colombia. La discográfica no ayudó, así que la familia reunió ahorros para pagar pasajes y hospedajes simples. Shakira sabía que necesitaba conquistar al público en vivo, ya que las radios no le daban espacio. Cada show era una oportunidad para demostrar que su voz merecía ser escuchada. Los fracasos iniciales le enseñaron lecciones duras. Shakira entendía que el mundo de la música era más difícil de lo que imaginaba. Enfrentaba la presión de ser joven en una industria dominada por adultos, pero su determinación crecía. Entre ensayos y viajes escribía canciones más maduras, inspiradas en los rechazos y los sueños que aún llevaba.
Su energía guiada por el la mantenía enfocada incluso en momentos de duda. Con 15 años Shakira emprendió una gira que parecía más una prueba de resistencia. Sin el apoyo de la discográfica viajaba de ciudad en ciudad en Colombia visitando estaciones de radio para pedir que tocaran sus canciones. El dinero era escaso, así que ella y su padre se quedaban en hoteles simples con cuartos sin aire acondicionado. En el calor húmedo del país las noches eran largas y difíciles, pero Shakira no se quejaba. Cada viaje era una chance de ser escuchada. Las negativas llegaban una tras otra. Muchos programadores de radio no querían recibirla. Decían que su música no encajaba en su estilo. Otros prometían tocar sus canciones, pero nunca cumplían. Shakira esperaba días enteros afuera de las estaciones solo por 5 minutos de charla. Su persistencia era inmensa. Llevaba cintas con sus canciones y una sonrisa decidida incluso cuando el cansancio era fuerte. Su padre, siempre a su lado, la animaba diciendo que un día se arrepentirían de no darle una oportunidad. Esas experiencias la endurecieron, pero también la inspiraron. Escribía nuevas letras durante los viajes, capturando la frustración y la esperanza en palabras simples. Su voz con el vibrato único comenzaba a conquistar a algunos oyentes. Poco a poco radios pequeñas tocaban sus canciones y el boca a boca se extendía. Fue en esa lucha que preparó el terreno para lo que vendría. En 1995 Shakira lanzó el álbum Pies Descalzos. Esta vez fue diferente. Las canciones llenas de emoción e influencias latinas tocaron el corazón del público. Temas como Estoy aquí y Pies Descalzos, Sueños Blancos se volvieron éxitos. El álbum vendió más de 1 millón de copias en América Latina, marcando su primer éxito real. Shakira, que antes vendía apenas cientos, ahora veía a multitudes cantando sus letras. Era el reconocimiento que tanto buscaba. Pero el éxito trajo presiones de la industria. Los ejecutivos sugerían cirugías plásticas para mejorar su apariencia. Decían que debía ser más rubia, más delgada. Otros querían que cambiara el cabello y el estilo para encajar en el estándar pop americano. También había presión para abandonar sus raíces latinas y hacer algo más comercial, como canciones en inglés sin el toque colombiano. Shakira escuchaba todo pero resistía. Sabía que su autenticidad era lo que la hacía especial. Esas batallas le enseñaron a defender su identidad. En entrevistas hablaba abiertamente sobre las sugerencias, diciendo que prefería ser ella misma. Su canalizado hacia la creatividad la ayudaba a innovar en sus composiciones. El álbum Pies Descalzos no era solo música, era una declaración de independencia. Mientras celebraba las victorias, Shakira no imaginaba que nuevas trampas le esperaban. Alguien cercano en quien confiaba estaba a punto de traicionarla. El mundo de la fama, que parecía tan brillante, escondía sombras que probarían su fuerza una vez más. El éxito de Pies Descalzos trajo fama y alegría, pero también reveló el lado oscuro de la industria musical. A los 18 años Shakira confiaba en un representante que manejaba su carrera. Él organizaba shows, negociaba contratos y controlaba el dinero. Pero en un golpe devastador descubrió que había robado gran parte de las ganancias del álbum. El daño financiero fue enorme, pero el dolor emocional fue aún mayor. La traición de alguien tan cercano dejó a Shakira destrozada, preguntándose en quién podía confiar. La joven, que ya había enfrentado rechazos y dificultades, sintió el peso de esta nueva herida. La familia, aún recuperándose de crisis pasadas, también sufrió con la noticia. Aún así, Shakira decidió transformar el dolor en aprendizaje. Se prometió que nunca más sería tomada por sorpresa. Determinada, comenzó a estudiar contratos, derechos de autor y el lado empresarial de la música. De día era la artista vibrante, en los escenarios de noche se convertía en estudiante, sumergiéndose en libros sobre administración y leyes. Ese esfuerzo cambió su visión de la carrera. Entendió que para proteger su futuro debía controlar cada detalle del negocio. Revisaba contratos con cuidado, hacía preguntas a los abogados y aprendía a negociar. Su energía, impulsada por el la ayudaba a mantenerse enfocada incluso con una rutina tan intensa. Poco a poco se convirtió no solo en una cantante, sino en una empresaria que entendía el valor de su arte. La industria seguía presionando. Los ejecutivos insistían en cambios, hacer un look más americano o cantar solo en inglés para vender más. Shakira se negaba a ceder. Amaba sus raíces latinas, el sonido del derbi y las historias de Barranquilla. Su autenticidad, que ya había conquistado a los fans, se volvió su mayor fortaleza.
En entrevistas decía con firmeza que quería ser ella misma, no una copia de otra persona. Esa postura inspiraba a quienes la escuchaban. La traición también le enseñó sobre lealtad. Shakira valoraba aún más a su familia y a los pocos amigos verdaderos. Su padre William seguía siendo su mayor consejero, ayudándola a navegar el mundo de los negocios. La madre Nidia cuidaba los detalles personales, asegurando que tuviera fuerzas para seguir. Juntos formaban un equipo que ningún dinero podía comprar. Con el aprendizaje, Shakira recuperó el control. Contrató nuevas personas, ahora con más cuidado, y aseguró que sus derechos estuvieran protegidos. El éxito de Pies Descalzos seguía creciendo y ella comenzó a planear su próximo álbum. La joven de Barranquilla, que había enfrentado tantas batallas, estaba más fuerte que nunca. Su música, llena de verdad y emoción, conquistaba cada vez más corazones. Pero el camino aún guardaba desafíos. Mientras Shakira se preparaba para nuevos proyectos, señales de agotamiento comenzaban a aparecer. La presión de ser artista, empresaria y símbolo de autenticidad cobraba un precio alto. Algo dentro de ella estaba a punto de ceder, y el próximo capítulo traería una lucha que nunca imaginó enfrentar. A los 30 años, Shakira estaba en la cima con la gira Oral Fixation en 2007, pero el brillo de los escenarios escondía una lucha silenciosa. Viajar constantemente, hacer shows casi todas las noches y lidiar con la presión de la fama cobraban un precio alto. Comenzó a sentir una tristeza profunda que no explicaba. La dificultad para dormir se volvió rutina y la pérdida de apetito la dejaba débil. Shakira, siempre tan llena de energía, enfrentaba ahora una depresión severa que la consumía poco a poco. Los síntomas empeoraron durante la gira. Antes de subir al escenario tenía crisis de ansiedad que la hacían temblar. A veces los ataques de pánico eran tan fuertes que la obligaban a cancelar shows. Para alguien que vivía para presentarse, cada cancelación era un golpe al corazón. Shakira se sentía atrapada en un ciclo de miedo y agotamiento, incapaz de encontrar la alegría que la música siempre le dio. Además de la depresión, surgieron problemas físicos. En 2002 ya había enfrentado un susto con las cuerdas vocales. Dolores al cantar llevaron a un diagnóstico grave, una lesión que amenazaba su carrera. El tratamiento fue doloroso, con ejercicios vocales que causaban molestias. Por semanas tuvo que mantenerse en silencio total, sin decir una palabra. Para una artista que usaba la voz como su mayor expresión, eso era como perder una parte de sí misma. Shakira buscó ayuda. Terapeutas la guiaron para cuidar su salud mental mientras los médicos monitoreaban su recuperación vocal. Volvió a las actividades físicas como danza y natación, que siempre la ayudaron a canalizar energía. Poco a poco aprendió técnicas para manejar la ansiedad, como respirar hondo antes de los shows. Su familia, como siempre, fue su refugio. Su padre William le recordaba su fuerza, mientras la madre Nidia la apoyaba con cariño y paciencia. La lucha contra la depresión no era fácil. Shakira se abría en entrevistas hablando sobre cómo la presión de la fama la afectaba. Su honestidad conmovía a los fans, que veían en ella no solo una estrella, sino una persona enfrentando batallas reales. Usaba la música para expresar lo que sentía, escribiendo letras que mezclaban dolor y esperanza. Cada canción era un paso hacia la sanación. A pesar de los retos, Shakira no se rindió. Adaptó su rutina, reduciendo el ritmo frenético de la gira y buscando equilibrio. La recuperación vocal requirió paciencia, pero su voz volvió más fuerte. La experiencia la hizo más consciente de sus límites, pero también más decidida a seguir adelante. Shakira vivía un torbellino interno, pero el final de su relación de 11 años con Antonio de la Rúa, en 2010, trajo una nueva ola de dolor. Antonio, hijo de un expresidente argentino, no era solo su novio, también actuaba como consejero en sus negocios, ayudando a moldear su carrera internacional. La relación, que parecía sólida, se desmoronó, dejando cicatrices emocionales y financieras que sacudirían a la colombiana. La ruptura no fue solo una separación amorosa. Antonio movió un proceso judicial contra Shakira, exigiendo $100 millones. Alegaba ser el principal responsable del éxito global de ella, afirmando que sus decisiones estratégicas la transformaron en una estrella. La acusación cortó profundo. Además de perder al compañero, Shakira vio su propio mérito ser cuestionado. La idea de que su talento y esfuerzo tal vez no fueran suficientes la dejó conmocionada, alimentando dudas sobre sí misma. El proceso se alargó por años, trayendo estrés constante.
Las batallas judiciales consumían tiempo, energía y dinero con abogados. Cada audiencia era un recordatorio doloroso del fin de una relación que, por más de una década, fue su puerto seguro. Shakira, que ya luchaba contra la depresión y problemas de salud, ahora enfrentaba un impacto emocional doble, la pérdida del amor y la sensación de traición por alguien en quien confiaba. La confianza, algo tan esencial para ella, quedó quebrantada. ¿Cómo confiar en personas cercanas después de tanta deslealtad? Entre bastidores, Shakira trataba de mantener la compostura, pero el dolor era evidente. Los medios alimentaban la historia, y el público comenzó a cuestionar si el éxito de ella era realmente mérito propio. La imagen de una mujer fuerte e independiente, que tanto cultivaba, ahora parecía amenazada por titulares crueles. A pesar del caos, Shakira se negaba a rendirse. Se sumergía en el trabajo, usando la música como refugio, pero el peso de las acusaciones la acompañaba. Cada paso en el tribunal era una prueba de resistencia. Necesitaba demostrar, no solo a los demás, sino a sí misma, que su talento era genuino. La batalla judicial se convirtió en un símbolo de su lucha para proteger su historia y su verdad. Mientras trataba de reconstruir su confianza, algo nuevo surgía en el horizonte. La Copa del Mundo de 2010, en Sudáfrica, trajo Baka Baka y, con ella, un encuentro inesperado con Gerard Piqué, un jugador del Barcelona. Lo que comenzó como una chispa de esperanza pronto se convertiría en un nuevo capítulo en su vida. Pero, por ahora, Shakira aún cargaba el peso del pasado, tratando de encontrar fuerzas para cerrar las heridas dejadas por Antonio. El futuro, lleno de promesas y desafíos, apenas comenzaba a dibujarse, y ella necesitaba decidir cómo seguir adelante sin dejar que el dolor la definiera. Tras el doloroso final con Antonio de la Rúa, Shakira encontró una luz inesperada durante la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica. Su canción Baka Baka se convirtió en el himno oficial del evento, y fue allí donde conoció a Gerard Piqué, defensa del Barcelona. Lo que comenzó como una amistad rápida evolucionó hacia un romance apasionado. Piqué, con su carisma y determinación en el campo, trajo una nueva energía a la vida de la colombiana, que aún se recuperaba de las heridas del pasado. La relación lo cambió todo. Shakira decidió sacrificar partes de su carrera internacional para priorizar la familia. Se mudó a Barcelona, dejando atrás la vida nómada de giras constantes. Por primera vez en años, estableció raíces en un solo lugar, soñando con construir un hogar estable. La ciudad catalana, con su arquitectura única y vibración cultural, se convirtió en su nuevo refugio. Con el cambio, llegó una reducción drástica en sus actividades profesionales. Los conciertos y giras se volvieron menos frecuentes, permitiéndole dedicarse al amor y a la maternidad. En 2013 nació Milan, el primer hijo de la pareja, seguido por Sasa en 2015. Shakira se sumergió en el papel de madre, acompañando el día a día de los niños, llevarlos al colegio, preparar comidas y crear rutinas domésticas sencillas. Esos momentos cotidianos, lejos de los escenarios, la llenaban de alegría. Mientras tanto, apoyaba la carrera de Piqué. Frecuentaba los partidos del Barcelona, animando desde las gradas con entusiasmo genuino. Su presencia en los estadios se volvió habitual, mostrando el equilibrio que buscaba entre el mundo del fútbol y la música. Shakira también se adaptó a la cultura local, aprendió catalán, idioma oficial de la región, y se integró en la comunidad. Fiestas tradicionales, como la Festa Major, y platos típicos entraron en su rutina, ayudándola a sentirse como en casa. La familia crecía unida. Las noches familiares incluían partidos de fútbol en el jardín, cuentos antes de dormir y viajes cortos por España. Shakira, siempre creativa, incorporaba música en los juegos de los niños, enseñándoles valores como la empatía y la perseverancia. Piqué, por su parte, era un padre dedicado, compartiendo responsabilidades a pesar de la apretada agenda como jugador. Esta etapa trajo paz después de años de turbulencias. Shakira se sentía renovada, con el amor de Piqué y la inocencia de los hijos como anclas. La carrera, aunque en segundo plano, no se detuvo completamente, lanzaba canciones esporádicas, manteniendo el contacto con los fans. Barcelona representaba estabilidad, algo que ansiaba desde la infancia inestable. Sin embargo, no todo era perfecto. Con el tiempo, grietas sutiles comenzaron a aparecer en la relación.
La presión de la fama, sumada a la vida pública, ponía a prueba los límites de la pareja. Shakira, enfocada en la familia, no imaginaba que una traición estaba por llegar, sacudiendo todo lo que había construido. Lo que parecía un cuento de hadas pronto se transformaría en una dura realidad, obligándola a enfrentar dolores que hacían eco de los del pasado, pero con apuestas aún mayores involucrando a sus hijos. Shakira vivía un momento de aparente equilibrio en Barcelona, pero 2022 trajo un golpe devastador. Mientras lidiaba con la grave hospitalización de su padre, William, que enfrentaba problemas de salud a los 91 años, descubrió la traición de Gerard Piqué. La revelación llegó de forma cruel. Mensajes en el teléfono móvil de Piqué expusieron su affair con Clara Chia, una joven de 23 años. El mundo de Shakira se desplomó. La primera señal de que algo andaba mal fue curiosa, casi trivial, un bote de mermelada en casa, que ella sabía que nadie de la familia consumía, estaba misteriosamente vacío. La desconfianza creció, llevándola a investigar. Los mensajes confirmaron lo peor. Piqué mantenía encuentros con Clara en la propia casa que Shakira había construido para la familia, mientras los niños, Milan y Sasa, dormían en el piso de arriba. La traición, tan cerca del hogar, cortó como un cuchillo. El dolor era doble. Shakira necesitaba cuidar de su padre, que enfrentaba cirugías delicadas, mientras procesaba la traición. Cada visita al hospital era un recordatorio de su fragilidad, pero en casa, necesitaba ocultar la angustia de los hijos. Milan y Sasa, aún pequeños, no podían percibir el sufrimiento de la madre. Shakira mantenía una sonrisa forzada, organizando rutinas escolares y juegos, mientras su corazón se partía. La exposición mediática empeoró todo. La vida personal de Shakira, antes tan protegida, se convirtió en un espectáculo público. Periódicos y redes sociales diseccionaban cada detalle del escándalo. Memes y titulares sensacionalistas circulaban, y hasta los compañeros de colegio de los hijos comentaban la separación. Shakira veía el impacto en los niños, que enfrentaban preguntas crueles sobre sus padres. Proteger a Milan y Sasa de los medios se convirtió en una batalla diaria. La traición no era solo una ruptura de confianza, era una violación del hogar que Shakira había construido con tanto cariño. Saber que Clara Chia frecuentaba la casa donde sus hijos crecían la dejaba furiosa e impotente. La colombiana, que ya había enfrentado depresión y dudas sobre su valor, ahora lidiaba con una nueva ola de inseguridad. ¿Cómo reconstruir la vida después de tanta deslealtad? A pesar del caos, Shakira permanecía resiliente. Canalizaba el dolor para proteger a su familia, manteniendo las apariencias por amor a los hijos. En el hospital, sostenía la mano de su padre, prometiéndole que estaría bien. En casa, organizaba noches de juegos para mantener a los niños sonriendo. Pero por la noche, sola, la realidad la golpeaba. La mujer que encantaba a multitudes ahora enfrentaba un vacío que parecía insalvable. El futuro, sin embargo, guardaba una chispa de esperanza. Shakira comenzaba a percibir que su dolor podría transformarse en algo mayor. La música, su eterna aliada, sería el camino para expresar la rabia, la tristeza y, sobre todo, la fuerza que aún pulsaba dentro de ella. Un nuevo capítulo estaba a punto de surgir, donde la colombiana mostraría al mundo que, aun herida, no se rendiría. La traición de Piqué dejó a Shakira hecha pedazos, pero encontró en la música una forma de transformar el dolor en fuerza. En octubre de 2022, lanzó Monotonía, una colaboración con Ozuna que hacía eco de su tristeza. El videoclip, con Shakira llorando en un supermercado y un agujero simbólico en el pecho, conmovió a millones de fans. La canción hablaba de un amor que se desgastó, reflejando su propia historia. Era un grito silencioso, un desahogo crudo que conectó corazones rotos alrededor del mundo. En enero de 2023, llegó el punto de inflexión, BZRP Music Session 53, con el productor argentino Bizarrap. La música marcó un cambio en el tono de Shakira. La tristeza dio lugar a la rabia y la decepción. Con letras afiladas, lanzó frases contundentes como las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Referencias directas a Clara Chia y Piqué provocaron un furor. La canción se convirtió en un fenómeno global, un himno de liberación para quienes han sufrido en relaciones. Shakira ya no era solo una víctima, era una fuerza imparable. Poco después,
llegó TQG, una colaboración with Karol G. La música celebraba la superación amorosa, con las dos colombianas unidas en solidaridad femenina. Cantaban sobre dejar atrás a quien no las valoró, inspirando a mujeres a levantarse después de traiciones. La química entre Shakira y Karol G reforzaba el mensaje: juntas, eran más fuertes. Los fans veían en ellas un ejemplo de apoyo mutuo, algo raro en un mundo competitivo. En mayo de 2023, Shakira lanzó Acróstico, una carta de amor a sus hijos, Milan y Sasa. La canción era suave, pero poderosa, prometiendo protección y amor incondicional. El videoclip incluía a los propios hijos, mostrando la fuerza de la maternidad en medio del caos. Era la Shakira vulnerable, pero también la madre que haría cualquier cosa por los suyos. Cada acorde parecía llevar la promesa de que, a pesar de las tormentas, los guiaría. Estas canciones no eran solo éxitos comerciales, eran el alma de Shakira expuesta. Transformaba sus cicatrices en arte, usando la música para procesar el dolor e inspirar a otros. Cada lanzamiento era un paso hacia la sanación, un recordatorio de que podía reinventarse. El mundo le escuchaba, no solo como artista, sino como una mujer que transformaba lágrimas en victorias tras la traición de Piqué y el éxito de sus canciones. Shakira decidió empezar de nuevo. En 2023, se mudó a Miami con sus hijos, Milan y Sasa, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos dolorosos de Barcelona. La ciudad, vibrante y soleada, prometía un refugio, pero la transición trajo desafíos inesperados. Shakira, una estrella global, enfrentó prejuicios de la élite local, que la veía apenas como una latina divorciada. Sus éxitos, como Hips Don't Lie y Baka Baka, eran ignorados por algunos, reduciéndola a estereotipos. El mayor peso, sin embargo, recaía sobre los hijos. En el colegio, Milan y Sasa enfrentaban comentarios maliciosos de compañeros, que repetían chismes sobre la separación de sus padres. Memes y noticias sobre Shakira y Piqué circulaban, y los niños regresaban a casa con preguntas difíciles. La exposición pública hacía imposible protegerlos completamente. Shakira, con el corazón encogido, veía el impacto de los medios en sus vidas. Quería que sus hijos crecieran con ligereza, pero la realidad era cruel. Para lidiar con esto, Shakira buscó ayuda profesional. Psicólogos trabajaron con ella y los niños, ayudándolos a procesar la separación y la presión pública. También se convirtió en una madre aún más presente, participando activamente en reuniones escolares y eventos. Shakira aparecía en presentaciones de fin de año y partidos de fútbol de los hijos, mostrando dedicación. Su presencia era un mensaje claro, estaba ahí, firme, a pesar de todo. En casa, Shakira creó nuevas rutinas para traer alegría. Noches de película con palomitas, paseos por la playa y actividades al aire libre se convirtieron en momentos sagrados. Equilibraba la agenda llena de compromisos profesionales con el tiempo para los hijos, garantizando que Milan y Sasa se sintieran amados. Esas pequeñas victorias risas durante un juego o un abrazo apretado eran su combustible. Pero los desafíos no paraban. Los medios continuaban implacables, y Shakira luchaba por mantener la privacidad de la familia. Cada salida pública era un riesgo de titulares sensacionalistas. Además, el prejuicio en Miami la frustraba. Esta fue la conmovedora historia detrás de la fuerza y el brillo de Shakira. A pesar de todos los desafíos, se reinventó, salió adelante y se convirtió en un ícono mundial, demostrando que, detrás de cada estrella, existe una lucha que pocos conocen. ¿Y tú, ya te imaginabas que su trayectoria fuera tan difícil? Cuéntanos aquí en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias emocionantes. Hasta la próxima.